Austeridad. Si logramos entender y vivir eso, va a generar un impacto eso tremendo en esta sociedad, incluido en el asunto del medio ambiente. Yo les repito algo, fíjense. Cuando uno se interesa por este tipo de cosas, esto le lleva a uno a caminos inclusive de ahorro de todo tipo, de dinero, de espacio, de energía, de fuerzas. ¿Me entienden? Por eso esto es un principio. Miren, no sabemos, hemos perdido en esta sociedad de consumo, hemos perdido la conexión con nuestras necesidades básicas. Ya no respondemos a las necesidades básicas, respondemos a las ofertas. A las ofertas. Si hay algo que está de oferta, aunque eso no sea básico para mí. Yo les he comentado, alguna vez estaba yo en Coatepec, en el 2009, una cosa así. Y había un encuentro de yoguismo, estaban más de 350 personas más o menos estábamos allí. Entonces ese día hice la ceremonia de la Orden del Acuario, la ceremonia cósmica. Y entonces, ¿sabes? Hice mi ceremonia y después de la ceremonia dije, bueno, les ofrezco una bendición al que quiera. Y yo pensé que la gente iba, ¿cierto?, a ponerse la mano así y decir, bueno, yo la necesito o no la necesito. No. Era una oferta. ¿Sí? Era una oferta. Y gratis. Me eché hora y media en eso, mira. Hora y media. Así somos. O sea, ¿dónde está la necesidad? No, ese no es el problema. Usted va a un centro comercial y allí están las camisas, ¿cierto? 10 camisas chinas. Y por yo qué sé, 2,000 pesos. Y usted sale con sus 10 camisas debajo del brazo. Mira. Y luego pensando a quién se las regala. A ver a quién le regalo estas camisas. Autoestudio, Spadia. Estúdiense. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hombre, yo tengo que darme cuenta dónde ando chueco. ¿Qué cosas no funcionan en mí? ¿Qué cosas son disfuncionales? ¿Qué cosas necesito transformar? ¿Qué necesito ajustar? Eso es el autoestudio. Y no, si uno no asume eso como un principio, entonces uno se la pasa echándole la culpa a todos los demás. Es que yo soy infeliz pues porque esos genes que me tocaron de mi mamá. Yo no sé, la vida es muy cruel con uno. Te la pasas proyectando tus infelicidades, tus ajustes, desajustes. Autoestudio significa eso. A ver, obsérvese y aproveche lo que los demás le reflejan para ver dónde ando chueco, dónde ando que me sobra o que me falta algo. Si uno asume eso como un principio de vida, eso le lleva al no mentir. ¿Por qué nos echamos de mentiras en mentiras? Pues para tratar de tapar esas cosas que en nosotros no funcionan. Son unas máscaras. ¿Me entienden? Yo tengo un vacío, por ejemplo, de afecto, de cariño. Y ¿cómo resuelvo yo esa necesidad de afecto o de cariño? Me voy a conseguir una mujer y voy a ver mi carta natal y a ver cómo. Entonces, necesito, ¿cierto? Una que tenga la luna en Cáncer. ¿Sí? Y que además de que tenga la luna en Cáncer, a ver si puede ser en la casa 6 mejor. Y pueda que se la consiga. Y sin embargo, esa mujer no resolverá sus carencias de afecto. Y dirá, es que eres fría como la luna. ¿Me entienden? Para eso es esto, autoestudio. Yo no tengo por qué estarle culpando a nadie de lo que es mi propia dinámica de vida. Y eso es un asunto que yo tengo que asumir la responsabilidad sobre ello. Y si lo hago, me quito de encima ese asunto de la mentira. Ni siquiera se pasa por mi cabeza si miento o no miento, si le digo la verdad o no se la digo. Ni siquiera, eso se esfuma, miren. El contentamiento, esa me gusta mucho a mí. Hay que aprender a vivir la vida contentos.
contentos, con contentamiento, pase lo que pase. Porque estar contento cuando las cosas le salen a uno bien, pues ahí va, ¿cierto? Pero estar contento aunque las cosas no le funcionen. Y una vez alguien me preguntó, pero a ver, ¿y por qué yo tengo que estar contento? Y yo le contesté simplemente porque usted está vivo, nada más. Es el único argumento. O sea, estar contentos porque estamos vivos. Y les advierto esto, no sabemos qué hay después de la muerte. No lo sabemos. Tenemos conjeturas, tenemos opiniones, tenemos creencias, pero no tenemos certezas. O sea, lo único que podríamos decir que es más o menos cierto es lo que tenemos aquí y ahora. Así que hay que aprovecharlo. ¿Y qué mejor que pasarlo contentos? ¿Qué mejor? Pues eso es un principio. Aunque me enfrente a la situación que sea más dolorosa, más difícil, contentos. Eso no quiere decir que uno sea estúpido y no se dé cuenta, ¿cierto? Claro, como ni cuenta se da. No. Porque me doy cuenta de que todo pasa y nada queda. Porque lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos como estelas en la mar. Como me doy cuenta de eso, es que digo yo, pues sí, ¿no? ¿Para qué me voy a amargar aquí la existencia si al final de cuentas todo pasa? ¿Me entienden? Y si usted aprende a vivir ese contentamiento, eso lo lleva a la no codicia. No codiciar. ¿Qué quiere decir eso? Un deseo exacerbado por otras cosas, otras posibilidades. Esa cosa de no codiciarás la mujer del prójimo. Claro, eso dice Facundo Cabral. Facundo Cabral dice, no codiciarás a la mujer del prójimo ni al prójimo. En estos tiempos uno ya empieza a ver al prójimo, ¿cierto? Y uno dice, oye, ¿cómo está ese prójimo, no? A ver si projimamos. No codiciar. Pero eso solamente lo consigue la persona que aprende a vivir contento. El que no vive contento, ahí está toda, ay, compró un carro y es nuevo. Y yo miren el bocho ese que tengo. Eso produce mucho malestar, mucho desasosiego, angustia produce eso. Ishvara Pranidhana, esto los vedánticos lo suelen traducir como creer en Dios, o sea, tener una creencia en Dios. Y sin embargo yo les propongo otra idea. Yo les propongo simplemente tengan una idea de Dios, la que a usted le dé la real gana. Tenga una idea de Dios, la que a usted se le parezca. A usted le gusta el Dios cristiano, judeocristiano, está bien. Dios así, cierto, atormentador, como dice Osho, un Dios fisgón. Uno entra al baño y dice, ay Dios, ¿dónde estás? Pues como Dios está en todas partes, está mirándolo a uno allí y mírame lo poco que me diste, le dice uno a Dios, ¿no? Ishvara Pranidhana, tengan una idea de Dios. Inclusive la espiritualidad no exige que su idea de Dios sea algo en concreto. Inclusive la espiritualidad le da a usted la opción de que su idea de Dios sea la no idea de Dios. Piensen eso, ¿eh? O sea, yo puedo vivir profundamente una condición de ateo, entre comillas, ¿cierto? Y eso no impide para nada que yo pueda vivir igualmente la espiritualidad a fondo. Y un escritor de Palmira, el pueblo donde yo nací en Colombia, bueno, la ciudad, pues no es el pueblo, la ciudad en que yo nací. Y este hombre hace en las elecciones pasadas a presidente, uno de los candidatos presidenciales, Antanas Mockus, un hombre muy especial, dijo, yo, por ahí entre pasillos, dijo, yo soy ateo. Y los políticos están tratando de capitalizar cualquier cosa que dice alguien para descalificarlo, ¿cierto? Y entonces ahí salió en la prensa, Antanas Mockus es ateo.
Y Antanamocus se asustó, no fue capaz de sostenerse. Él tenía que haber dicho, pues sí, ¿y qué? ¿Y qué? Y luego empezó como que sí, bueno, yo soy a veces soy A, a veces soy T y neo de vez en cuando, ¿cierto? Y el neo a veces lo pongo en la A y el T por aquí. Empezó con esas. Y hay un escritor de Palmira, en Colombia, que escribió un artículo que a mí me conmovió mucho ese artículo. Porque ese artículo dice, ¿por qué votar por un ateo? Y empieza a hacer una referencia a individuos profundamente creyentes y abominables. Y hace referencia a individuos que se han declarado como ateos y profundamente espirituales. Y él cita solamente 3 casos. Cita, por ejemplo, a Borges. Y uno lee a Borges, y si lo que escribe Borges no es espiritualidad, ¿qué es espiritualidad? O cita a Bernstein, este director, ¿cierto? Cuando uno escucha cosas dirigidas por ese hombre que se declara ateo, dice, no, hombre, caramba. Y cita a Carl Sagan, que se declara ateo. Y sin embargo uno ve todas esas cosas que ese hombre hizo, y uno dice, hombre, piensen, Ishvara Pranidhana, tengan la idea de Dios que a ustedes les dé la gana y no la comparen con nadie, y además no intenten convencer a otro de que esta sí yo te la vendo, ¿cierto? Y a ver cómo no sé qué, y si te conviertes. Ishvara Pranidhana, y si ustedes lo hacen, acompañen eso de Brahmacharya, puro celibato, nada de sexo. No, eso está muy cruel. Hasta allí vamos bien. Yo les repito, desde el punto de vista tradicional, Brahmacharya es celibato, sin adornos. Y yo les propongo una idea. Acharya es una palabra en sánscrito que significa profesor, estudioso, quien profesa un interés por algo o por alguien. Y Brahma representa la primera persona de la Trinidad hindú. Entonces, ¿qué es Brahmacharya? Un estudioso, alguien que profesa un estudio, un interés por estudiar a Brahma. Tengan una idea de Dios y además estudien esa idea de Dios. Eso nos lo provocaba el maestro Estrada con una frase clásica de él, cuando nos decía esa cosa, ¿cierto?, de que a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha rogado, pero a Dios no se le ha estudiado. Pues este es el momento. Tenga una idea de Dios, la suya, la que a usted le guste, y estúdiela hasta los huesos. Y si algún día estudiando esa idea de Dios ya no le convence, búsquese otra idea de Dios. ¿Me entienden? Eso es un principio ético. O sea, es un principio que le permite a usted referenciarse en su vida. Adelante. Y además esta espiritualidad que les propongo yo...